En los muros de piedra de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, donde el eco de las plegarias ancestrales todavía resuena como un lamento eterno, Baruch Spinoza observaba con ojos que ya habían visto demasiado. Era el año 1656 y el aire espeso de la ortodoxia religiosa comenzaba a sofocarlo. Pero ¿qué es lo que realmente asfixia al ser humano? ¿Son las cadenas visibles o aquellas que se forjan en el alma mediante el terror? En esa tarde de julio, cuando las sombras se alargaban como dedos acusadores sobre los bancos de madera pulida, algo se quebraba para siempre en la conciencia de aquel joven de 23 años que se atrevía a preguntar lo impreguntable: ¿quién inventó el infierno? La pregunta flotaba en el aire como una blasfemia susurrante, como una semilla de herejía que encontraría terreno fértil en una mente que no conocía límites. Porque Spinoza había descubierto algo que la humanidad prefiere mantener enterrado en los sótanos más profundos de su conciencia: que el infierno no fue una revelación divina, sino una invención humana, un artificio político disfrazado de verdad sagrada. Y en ese descubrimiento palpitaba una verdad tan perturbadora que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la relación entre poder y fe, entre control y salvación. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué secreto oscuro se esconde detrás de esas llamas eternas que han aterrorizado a generaciones enteras? Mientras Spinoza caminaba por las calles empedradas de Ámsterdam, donde los canales reflejaban un cielo plomizo que parecía presagiar tormentas, su mente trabajaba como un alquimista de la razón, destilando siglos de dogma hasta encontrar su esencia más pura: el miedo. El miedo como instrumento, como látigo invisible, como cadena que se ajusta al cuello de la humanidad, no mediante la fuerza, sino mediante la persuasión de que existe algo peor que la muerte misma. Pero para comprender la magnitud de esta revelación, debemos adentrarnos en los laberintos de la historia, donde las verdades más incómodas suelen refugiarse. La noción del infierno, tal como la conocemos, no brotó espontáneamente de las páginas sagradas como un hongo venenoso tras la lluvia. No, fue cultivada, refinada, perfeccionada a través de siglos de manipulación teológica hasta convertirse en la herramienta de control más eficaz que la humanidad haya conocido jamás. ¿No es curioso que mientras el amor divino se presenta como infinito, el castigo divino se describe con una precisión matemática que haría sonrojar a un contador? Spinoza lo sabía. Lo sabía cuando observaba cómo los rabinos de su comunidad utilizaban el terror del castigo eterno para mantener a raya cualquier pensamiento divergente. Lo sabía cuando veía cómo las madres amenazaban a sus hijos con las llamas del Gehenna para conseguir obediencia. Lo sabía cuando contemplaba cómo los poderosos de todas las religiones brandían el infierno como una espada de fuego, no para salvar almas, sino para preservar su propio poder. Y en esa comprensión había algo que trascendía la simple crítica religiosa. Había una denuncia antropológica que desenmascaraba la naturaleza más oscura del control social. Desde cualquier rincón del mundo donde estas palabras encuentren oídos atentos, desde Buenos Aires hasta Estocolmo, desde Lagos hasta Tokio, la pregunta resuena con la misma urgencia: ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que habías sido educado más en el miedo que en el amor? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en esta reflexión. ¿Qué hora marca tu reloj en este preciso instante? Porque la verdad no conoce fronteras ni usos horarios, y cada segundo que pasa es una oportunidad para liberarnos de las cadenas que otros forjaron para nosotros. Y si estas palabras resuenan en tu interior como un eco de algo que siempre supiste, pero nunca te atreviste a formular, compártelas con alguien cercano, con ese amigo que todavía cree en la posibilidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. Porque las bendiciones llegan a quienes se atreven a compartir la verdad, aun cuando esa verdad incomode a los guardianes del statu quo. La historia del infierno no comienza con Cristo, como muchos asumen. Tampoco termina con él. Es una historia que se remonta a las civilizaciones más antiguas, donde los poderosos ya habían descubierto que el terror al castigo póstumo era más efectivo que cualquier ejército para mantener el orden social. Los antiguos egipcios hablaban del tribunal de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra una pluma, y aquellos que no pasaban la prueba eran devorados por Amit, la devoradora de corazones. Los griegos describían el Tártaro,
ese abismo profundo donde los titanes rebeldes sufrían tormentos eternos. Los mesopotámicos imaginaban el Irkala, un reino de sombras donde los muertos vagaban como fantasmas sedientos. Pero ¿qué tenían en común todas estas visiones? ¿Qué hilo invisible conecta estas geografías del terror? La respuesta es tan simple como perturbadora. Todas surgieron en sociedades donde una élite necesitaba justificar su poder sobre las masas. El infierno no es una revelación mística, es un producto histórico, una tecnología de control que se perfeccionó a través de milenios hasta alcanzar su forma más sofisticada en el cristianismo institucional. Spinoza comprendía esto con una claridad que resultaba casi sobrenatural. En sus cuadernos privados, aquellos que la Inquisición habría quemado sin dudarlo, escribía: «El miedo es la pasión más servil, pero también la más útil para quienes buscan dominar sin conquistas. ¿No es acaso revelador que las descripciones más detalladas del infierno provengan no de místicos arrebatados por visiones divinas, sino de teólogos con formación jurídica y política?» Dante Alighieri era un político florentino antes que un poeta. Tomás de Aquino combinaba teología con filosofía aristotélica, es decir, con un sistema de pensamiento que justificaba las jerarquías sociales como parte del orden natural. El joven filósofo de Ámsterdam había notado algo que sus contemporáneos preferían ignorar, que las descripciones del infierno se volvían más elaboradas y terríficas precisamente en los momentos de mayor inestabilidad social. Durante las pestes medievales, cuando la autoridad de la Iglesia se tambalea ante la evidencia de que sus oraciones no detenían la muerte, las visiones del infierno se multiplican como hongos tras la tormenta. Durante las revueltas campesinas, cuando los siervos comenzaban a cuestionar por qué debían vivir en la miseria, mientras los señores feudales se deleitaban en palacios, los sermones sobre las llamas eternas se volvían más frecuentes y detallados. ¿Casualidad? Spinoza sabía que en el universo de las ideas no existen las casualidades, solo las causalidades que aún no hemos descubierto. Y la causalidad que conectaba el miedo al infierno con el control social era tan evidente como la luz del sol, aunque millones de personas prefirieran mantener los ojos cerrados antes que enfrentar esa realidad. Porque aceptar que el infierno es una invención humana implica aceptar que gran parte de nuestro sistema moral, de nuestras instituciones, de nuestras creencias más profundas, se sustenta sobre una mentira. ¿Y qué ser humano está dispuesto a admitir que ha vivido toda su vida temiendo a un fantasma? En las bibliotecas de Ámsterdam, donde Spinoza pasaba horas estudiando textos en hebreo, latín, griego y holandés, los libros susurraban secretos que las autoridades religiosas preferían mantener en silencio. Allí descubrió que la palabra que los cristianos traducen como infierno tenía orígenes mucho más mundanos de lo que las homilías dominicales sugerían. El término hebreo Sheol no designaba un lugar de tormento, sino simplemente la morada de los muertos, un concepto más cercano al sueño que al sufrimiento. La palabra griega Hades tampoco implicaba tortura eterna, sino apenas la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Entonces, ¿cuándo y cómo surge la noción del infierno como cámara de tortura divina? La respuesta nos lleva a uno de los momentos más fascinantes y perturbadores de la historia humana, el momento en que la religión se convierte en aparato de Estado. Cuando Constantino abraza el cristianismo en el siglo IV, no lo hace movido por una conversión mística, sino por un cálculo político. Necesita unificar un imperio que se desmorona, y la religión cristiana, con su promesa de recompensas póstumas para los obedientes y castigos eternos para los rebeldes, le ofrece exactamente lo que busca: un sistema de control que funciona desde adentro, desde la conciencia misma de los súbditos. Spinoza había notado algo que los historiadores oficiales preferían omitir, que las doctrinas sobre el infierno se desarrollan y refinan exactamente en paralelo con la consolidación del poder temporal de la Iglesia. Mientras los primeros cristianos hablaban del reino de los cielos como una realidad presente, como una transformación interior accesible aquí y ahora, los cristianos del poder imperial desplazan esa promesa hacia un futuro incierto, condicionado por la obediencia a la autoridad eclesiástica. El reino de los cielos se vuelve moneda de cambio, y el infierno se convierte en la garantía de que esa moneda mantenga su valor. ¿Por qué los seres humanos aceptan este intercambio?
¿Qué los lleva a cambiar la posibilidad de una felicidad presente por la promesa de una felicidad futura? Spinoza encontraba la respuesta en lo que él llamaba las pasiones tristes, el miedo, la culpa, la esperanza que nace de la desesperanza. Los seres humanos, observaba, prefieren una certeza dolorosa a una incertidumbre que requiere coraje. Prefieren que les digan exactamente qué deben hacer para evitar el castigo eterno, aunque eso signifique renunciar a su capacidad de pensar, de dudar, de elegir. Pero la genialidad diabólica del sistema reside en su capacidad de autorreforzarse. Quien cuestiona la existencia del infierno ya está, por el simple hecho de cuestionar, dando el primer paso hacia él. La duda se convierte en pecado, la curiosidad en soberbia, la razón en rebeldía. Se construye así un circuito cerrado donde la única salida es la sumisión total, donde la inteligencia misma se vuelve sospechosa de herejía. Y en ese circuito cerrado, millones de seres humanos han vivido y muerto sin atreverse jamás a formular la pregunta que Spinoza se atrevía a susurrar en la soledad de su cuarto: ¿y si todo fuera mentira? La respuesta a esa pregunta no era solo teológica, era existencial, política, antropológica, porque si el infierno es una invención humana, entonces toda la arquitectura del poder que se sustenta sobre esa invención queda expuesta como lo que realmente es: un gigantesco aparato de dominación que ha logrado convencer a sus víctimas de que son ellas las que necesitan ser dominadas. Y esa comprensión, esa revelación terrible y liberadora, era lo que convertía a Spinoza en el pensador más peligroso de su época, el hombre que se atrevía a mirar directamente al sol de la verdad sin importarle que esa luz lo cegara a los ojos del mundo. En las tardes de invierno, cuando el frío de Ámsterdam penetraba hasta los huesos y las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de su modesta habitación, Spinoza continuaba su trabajo de arqueólogo de la conciencia, excavando capas de historia, de filosofía, de teología, buscando el momento preciso en que la humanidad había perdido su inocencia y había comenzado a vivir bajo el rey, no del miedo. Y lo que encontraba en esas excavaciones no era solo la historia de una doctrina religiosa, sino la historia de cómo los seres humanos aprenden a ser esclavos de sus propios terrores, cómo se convencen de que necesitan cadenas para ser libres, cómo terminan amando aquello mismo que los destruye. Porque el infierno, comprendía Spinoza, no es solo un lugar imaginario donde los malvados reciben su castigo después de la muerte. El infierno es, ante todo, un estado mental que se vive aquí y ahora, en esta vida, cada vez que un ser humano renuncia a su capacidad de pensar por miedo a las consecuencias de sus pensamientos. Cada vez que alguien acepta una verdad, no porque la comprenda, sino porque teme las consecuencias de rechazarla. Cada vez que la culpa reemplaza a la responsabilidad. Cada vez que el terror al castigo sustituye al amor por la justicia. El verdadero infierno, intuía el filósofo judío que pronto sería expulsado de su comunidad por atreverse a pensar libremente, es el infierno de la conciencia enajenada, de la mente que se ha vuelto prisionera de sus propios miedos. Y ese infierno no necesita llamas eternas para ser real. Se alimenta del fuego de la angustia que consume a quienes han olvidado que nacieron libres. La pregunta que quedaba flotando en el aire de aquella habitación iluminada por velas era tan simple como demoledora. ¿Cuánto tiempo más la humanidad seguirá viviendo en un infierno de su propia creación, creyendo que ese infierno fue inventado por Dios? La respuesta no tardaría en llegar, pero vendría envuelta en la forma más dolorosa posible: la excomunión, el destierro, el silencio impuesto por aquellos que preferían conservar sus certezas cómodas antes que enfrentar las verdades incómodas que Spinoza había desenterrado de las profundidades de la historia humana. Pero algo había comenzado a moverse en la conciencia occidental, algo que ni todas las hogueras de la Inquisición podrían detener. La semilla de la duda había sido plantada, y de esa semilla crecería un árbol cuyas raíces llegarían hasta nuestros días, hasta este momento preciso en que tú, desde tu ciudad, desde tu hora, desde tu presente único e irrepetible, te enfrentas a la misma pregunta que mantuvo despierto a Spinoza durante aquellas noches de invierno en Ámsterdam. ¿Te atreves a pensar libremente, aun cuando esa libertad te cueste todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre el mundo? La excomunión llegó como un rayo en una tarde de verano, pero Spinoza ya la esperaba.
Había algo casi profético en la forma en que había preparado su espíritu para ese momento, como si supiera que el precio de la verdad siempre se paga en soledad. El 27 de julio de 1656, las autoridades de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam pronunciaron contra él el herem más severo de su historia, una maldición que no solo lo expulsaba de la comunidad, sino que convertía su nombre en tabú, su persona en sombra, su existencia en un vacío que todos los miembros de la congregación debían fingir que no existía. ¿Pero qué significa que un hombre sea borrado del mapa de la realidad social por atreverse a preguntar quién inventó el infierno? ¿Qué revela sobre una comunidad el hecho de que prefiera destruir a uno de sus miembros más brillantes antes que enfrentar las preguntas que ese miembro formula? En esa paradoja se concentra toda la tragedia de la condición humana, que quienes más necesitan la verdad son precisamente quienes más la temen, quienes más la rechazan, quienes más dispuestos están a destruir al mensajero antes que escuchar el mensaje. Spinoza caminaba ahora por las calles de Ámsterdam como un fantasma, invisible para sus antiguos hermanos de fe, inexistente para quienes habían compartido con él las oraciones de la infancia. Pero en esa invisibilidad forzada había encontrado una libertad que pocos seres humanos conocen, la libertad de pensar sin restricciones, de explorar sin límites, de cuestionar sin temor a las consecuencias sociales, porque las peores consecuencias ya habían ocurrido. Era como si la excomunión hubiera operado una extraña alquimia en su alma, transformando el plomo del rechazo social en el oro de la independencia intelectual. Y fue en esa libertad donde Spinoza pudo adentrarse más profundamente en el misterio del infierno como invención humana, porque ahora tenía la perspectiva del exiliado, la mirada del que observa desde afuera las mecánicas del poder religioso. Lo que descubrió en esa exploración fue aún más perturbador que sus hallazgos anteriores, que el infierno no es solo una herramienta de control social, sino también una proyección de la violencia humana elevada a escala cósmica. ¿De dónde surgen las imágenes del tormento eterno? ¿Qué mente humana es capaz de imaginar sufrimientos que no tienen fin, castigos que trascienden cualquier lógica de justicia proporcional? Spinoza encontraba la respuesta en los sótanos más oscuros de la historia humana, en las cámaras de tortura de la Inquisición, en los calabozos de los castillos medievales, en los campos de batalla donde la crueldad no conocía límites. El infierno teológico no era más que la sublimación de la crueldad humana, su proyección hacia una dimensión infinita donde los verdugos se llamaban demonios y el verdugo supremo llevaba nombres sagrados. Esta revelación tenía implicaciones que trascendían la crítica religiosa y se adentraban en el territorio de la psicología profunda. Si los seres humanos habían inventado un infierno que superaba en crueldad a cualquier cosa que pudieran infligirse mutuamente en la tierra, ¿qué decía eso sobre la naturaleza humana? ¿Qué revelaba sobre los abismos de violencia que se ocultaban en las profundidades de la psique colectiva? Spinoza no era un psicólogo en el sentido moderno del término, pero su intuición filosófica lo llevaba por caminos que los futuros exploradores de la mente humana reconocerían como proféticos. Había comprendido que el infierno funciona como una válvula de escape para los impulsos más destructivos de la humanidad. Al proyectar la crueldad hacia una dimensión ultraterrena, los seres humanos pueden conservar la ilusión de su bondad terrenal mientras se deleitan secretamente con fantasías de venganza infinita contra quienes consideran sus enemigos. ¿No es revelador que las descripciones más detalladas del infierno provengan de sociedades que se proclaman civilizadas y piadosas? ¿No es significativo que cuanto más refinada se vuelve una cultura, más elaborados se tornan sus métodos de tortura imaginaria? Dante, el gran poeta de la civilización europea, dedica más versos a describir los tormentos del infierno que las glorias del paraíso. Los sermones medievales sobre las penas eternas son más ricos en detalles que las homilías sobre la bienaventuranza celestial. Esta asimetría no es casual, responde a una estructura profunda de la psique humana que Spinoza había comenzado a desentrañar. Los seres humanos, observaba, están más familiarizados con el dolor que con el placer, más habituados a la destrucción que a la creación, más hábiles para imaginar sufrimientos que para concebir felicidades. Y esa familiaridad con lo negativo se convierte en el material con el que construyen sus mitologías del castigo eterno.
Pero había algo aún más inquietante en el análisis spinoziano del infierno, su comprensión de que esta invención no solo sirve para controlar a los demás, sino también para autorreprimirse. El infierno es el policía interno que cada ser humano lleva en su conciencia, el tribunal que funciona las 24 horas del día juzgando pensamientos, deseos, impulsos. Es la tecnología de autocontrol más sofisticada que la humanidad haya desarrollado jamás, un sistema que funciona sin supervisión externa porque ha logrado instalarse en el núcleo mismo de la subjetividad. ¿Cuántas veces al día un ser humano promedio se censura a sí mismo por pensamientos que ni siquiera ha llegado a formular completamente? ¿Cuántas ideas mueren antes de nacer por el terror al castigo interno? ¿Cuántos impulsos creativos se asfixian en el útero de la conciencia por miedo a las consecuencias imaginarias? Spinoza comenzaba a vislumbrar que el verdadero poder del infierno no reside en su capacidad de castigar después de la muerte, sino en su habilidad para mutilar la vida antes de que ésta tenga oportunidad de desplegarse plenamente. En sus noches de soledad forzada, mientras la ciudad de Ámsterdam dormía y él permanecía despierto, puliendo lentes para ganarse la vida, Spinoza desarrollaba una comprensión cada vez más radical de la relación entre miedo y conocimiento. Había notado que los seres humanos no solo temen al infierno como destino póstumo, sino que temen también al conocimiento que podría demostrar que ese infierno es una fantasía. Prefieren vivir en la incertidumbre angustiosa antes que enfrentar la certeza liberadora. Prefieren la neurosis conocida antes que la salud mental desconocida. Esta preferencia paradójica por el sufrimiento familiar revelaba algo fundamental sobre la naturaleza humana que las filosofías optimistas preferían ignorar. Los seres humanos, comprendía Spinoza, pueden volverse adictos a sus propias cadenas, pueden desarrollar una relación simbiótica con aquello que los oprime. El infierno no es solo algo que les imponen desde afuera, es también algo que ellos mismos cultivan desde adentro, algo que necesitan para mantener en funcionamiento una identidad construida sobre la culpa y el miedo. ¿Por qué la humanidad elige vivir en este infierno psicológico? ¿Qué beneficios ocultos obtiene de mantener activo un sistema de autocastigo que la consume desde adentro? La respuesta que Spinoza comenzaba a entrever era tan perturbadora como iluminadora, porque el infierno interno ofrece una forma de control sobre lo incontrolable, una ilusión de causalidad en un universo que a menudo parece caótico. Si sufro, debe ser porque he hecho algo para merecer ese sufrimiento. Si me castigo, tal vez pueda evitar castigos peores. Si vivo en el terror al infierno, al menos vivo con la sensación de que mi destino depende de mis acciones. Esta ilusión de control es más consoladora que la aceptación de que gran parte de lo que nos sucede escapa a nuestro dominio, de que la existencia humana está marcada por una incertidumbre fundamental que ningún sistema de creencias puede eliminar completamente. El infierno, comprendía Spinoza, es también una respuesta desesperada a la ansiedad existencial, un intento de domesticar el misterio de la muerte, convirtiéndolo en un sistema judicial comprensible. Pero ¿qué sucede cuando un ser humano logra liberarse de esta necesidad neurótica de control? ¿Qué ocurre cuando alguien se atreve a vivir sin la muleta psicológica del miedo al castigo eterno? Spinoza estaba comenzando a experimentar en carne propia la respuesta a esas preguntas. Sin la presión social de una comunidad que vigilaba constantemente su ortodoxia, sin el terror interno al juicio divino, sin la necesidad de justificar cada pensamiento ante un tribunal invisible, había comenzado a experimentar algo que pocos seres humanos conocen: la libertad de existir sin máscaras. Esa libertad era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Embriagadora porque le permitía explorar territorios del pensamiento que había estado vedados, pensar pensamientos que ningún rabino habría aprobado, formular preguntas que ninguna autoridad habría tolerado. Aterradora porque lo dejaba completamente solo ante el misterio de la existencia, sin las certezas reconfortantes que durante siglos habían servido de brújula a la humanidad. Era en esa soledad radical donde Spinoza había comenzado a intuir algo que revolucionaría para siempre la filosofía occidental, que tal vez la pregunta no sea quién inventó el infierno, sino por qué la humanidad necesitaba inventarlo. Y la respuesta a esa pregunta no se encontraba en los libros de teología,
sino en las profundidades de la condición humana, en esa zona oscura donde se encuentran el miedo a la libertad y el amor a la servidumbre, donde la necesidad de certeza se vuelve más fuerte que el deseo de verdad. ¿Pero acaso existe una forma de vivir sin esas muletas psicológicas? ¿Es posible para un ser humano enfrentar la existencia sin las consolaciones del miedo organizado? Desde tu ciudad, desde tu momento presente, mientras lees estas palabras que atraviesan el tiempo como flechas cargadas de preguntas, tú mismo estás participando en ese experimento que Spinoza inició hace más de 3 siglos. Cada vez que te atreves a dudar de algo que te enseñaron como verdad indiscutible, cada vez que cuestionas una autoridad que exige obediencia ciega, cada vez que eliges el camino difícil de la honestidad intelectual por encima del sendero cómodo de la conformidad, estás continuando el trabajo que Spinoza comenzó en su cuarto de Ámsterdam, rodeado de lentes que pulía para subsistir y de libros que leía para comprender el misterio de por qué los seres humanos prefieren vivir en infiernos de su propia creación antes que asumir la responsabilidad terrible y gloriosa de la libertad. Y tal vez sea ese el verdadero milagro, que a pesar de todos los infiernos inventados por la humanidad para controlarse a sí misma, todavía existan seres humanos que se atreven a preguntar, a dudar, a pensar libremente. Seres humanos que prefieren la incertidumbre luminosa de la búsqueda antes que la certeza oscura de la sumisión. Seres humanos como tú, que han llegado hasta aquí en esta reflexión porque algo en su interior les susurra que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira, por consoladora que resulte. La transformación de Spinoza no fue súbita, sino gradual, como el cambio imperceptible de las estaciones o el lento trabajo de la erosión sobre las rocas más sólidas. Expulsado de su comunidad, liberado paradójicamente por esa expulsión de las ataduras que habían limitado su pensamiento, comenzó a desarrollar una filosofía que no solo cuestionaba la existencia del infierno, sino que revelaba los mecanismos psicológicos mediante los cuales los seres humanos se convertían en arquitectos de su propio sufrimiento. Y en esa revelación había algo que trascendía la simple crítica religiosa para adentrarse en territorios que siglos más tarde explorarían los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos. La comprensión de que el poder más efectivo no es el que se impone desde afuera, sino el que logra instalarse en el interior de la conciencia y desde allí dirigir los pensamientos, los deseos, las acciones. El infierno, comprendía ahora Spinoza con una claridad que resultaba casi cegadora, no era simplemente una invención destinada a controlar las conductas, sino una tecnología diseñada para colonizar la imaginación. Porque quien controla la imaginación controla la realidad. Quien determina lo que una persona puede o no puede imaginar, determina también lo que esa persona puede o no puede llegar a ser. Y las imágenes del tormento eterno funcionaban como virus mentales que infectaban la capacidad humana de concebir alternativas, de imaginar posibilidades diferentes, de soñar con mundos mejores. ¿Por qué los seres humanos encuentran tan difícil imaginar el paraíso, pero tan fácil imaginar el infierno? ¿Por qué las utopías suenan siempre artificiales, mientras que las distopías resuenan con una verosimilitud escalofriante? La respuesta, intuía Spinoza, no residía en alguna predisposición natural hacia el mal, sino en siglos de condicionamiento cultural que habían entrenado la imaginación humana para ser más hábil destruyendo que creando, más diestra concibiendo horrores que felicidades. Este condicionamiento no era accidental. Respondía a una lógica de poder que Spinoza comenzaba a desentrañar con la precisión de un anatomista. Una población que puede imaginar fácilmente su propia destrucción, pero que tiene dificultades para concebir su propia liberación, es una población perfectamente preparada para la sumisión. Una humanidad que visualiza con nitidez los castigos, pero que apenas vislumbra las recompensas, es una humanidad lista para aceptar cualquier autoridad que prometa protegerla de los horrores que su propia imaginación ha aprendido a generar. En las tardes de otoño, cuando las hojas caían como páginas arrancadas del libro del año que moría, Spinoza paseaba por los canales de Ámsterdam reflexionando sobre esta economía perversa de la imaginación humana. Había notado que incluso él mismo, a pesar de su lucidez filosófica,
seguía encontrando más fácil imaginar formas de sufrimiento que formas de felicidad, más natural concebir escenarios de fracaso que escenarios de realización. ¿Cómo había logrado la cultura occidental insertar tan profundamente en la psique humana esta asimetría imaginativa? La respuesta lo llevó a explorar los rituales, las ceremonias, las prácticas cotidianas mediante las cuales las imágenes del infierno se grababan en la conciencia colectiva. Desde la infancia más temprana, observaba, los niños cristianos eran expuestos a representaciones visuales del tormento eterno. Pinturas en las iglesias donde demonios con cuernos atormentaban a los condenados, esculturas en las fachadas de las catedrales donde las llamas del infierno lamían los cuerpos de los pecadores, ilustraciones en los libros religiosos donde el sufrimiento se representaba con una precisión pornográfica. ¿Qué efecto tiene sobre una mente en formación la exposición repetida a estas imágenes? ¿Cómo moldean la capacidad de un niño para relacionarse con su propio cuerpo, con sus propios deseos, con sus propias emociones? Spinoza comenzaba a comprender que el infierno no era solo una amenaza futura, sino también una realidad presente que se manifestaba en la forma en que los seres humanos aprendían a habitar su propia existencia, con miedo, con culpa, con la sensación constante de estar siendo vigilados y juzgados. Esta comprensión lo llevó a formular una de sus intuiciones más revolucionarias, que el infierno teológico era apenas la punta del iceberg de un sistema más amplio de producción de sufrimiento que abarcaba toda la vida social. Las jerarquías eclesiásticas reproducían en la tierra la estructura autoritaria que proyectaban hacia el cielo. Los castigos terrenales imitaban los castigos celestiales. La obediencia que se exigía a los fieles era el ensayo de la sumisión que se esperaba de los súbditos. Pero entonces, ¿cómo romper este circuito? ¿Cómo liberarse de un sistema que ha logrado instalarse tan profundamente en la estructura misma del pensamiento y la sensibilidad? Spinoza encontraba la respuesta en lo que él llamaba el conocimiento liberador. No solo el conocimiento intelectual que demuestra la falsedad de ciertas creencias, sino el conocimiento experiencial que permite vivir de manera diferente. Porque no basta con saber que el infierno es una invención humana. Es necesario también aprender a vivir sin las muletas psicológicas que esa invención proporcionaba. No es suficiente demostrar la irracionalidad del miedo al castigo eterno. Hay que desarrollar también formas alternativas de relacionarse con la incertidumbre, con la culpa, con la muerte. Y ese aprendizaje, comprendía Spinoza, no puede ser meramente intelectual. Tiene que ser también emocional, corporal, existencial. En sus cuadernos privados, aquellos que sobrevivieron a su muerte y que escandalizarían a Europa durante siglos, Spinoza escribía: «La servidumbre humana no consiste solo en obedecer a amos externos, sino en ser esclavo de las pasiones tristes que nos gobiernan desde adentro». El infierno, desde esta perspectiva, no era solo una doctrina teológica, sino también un estado psicológico caracterizado por el predominio de lo que él llamaba afectos depresivos. El miedo, la culpa, la tristeza, la esperanza nacida de la desesperación. ¿Cómo se sale de ese estado? ¿Cómo se pasa de la servidumbre a la libertad, del infierno interno al cielo interior? La respuesta de Spinoza no era mística, sino rigurosamente racional, mediante el conocimiento de las causas que producen esos afectos depresivos. Cuando comprendemos por qué sentimos miedo, el miedo pierde parte de su poder sobre nosotros. Cuando entendemos cómo se genera la culpa deja de ser una fuerza ciega que nos arrastra y se convierte en un fenómeno que podemos observar, analizar, transformar. Esta aproximación terapéutica al problema del infierno era completamente revolucionaria para su época. Spinoza no se limitaba a criticar la doctrina del castigo eterno desde una perspectiva teológica o filosófica. La abordaba también desde lo que hoy llamaríamos una perspectiva psicológica, preguntándose no solo si el infierno existía, sino también por qué los seres humanos necesitaban creer en su existencia y cómo podrían aprender a vivir sin esa necesidad. Y fue en esa exploración donde Spinoza hizo uno de sus descubrimientos más perturbadores y liberadores, que los seres humanos no solo habían inventado el infierno para castigar a los malvados después de la muerte, sino también para evitar tener que construir el cielo en la tierra durante la vida. El infierno imaginario servía como excusa
para tolerar el infierno real. Si existía la promesa de justicia póstuma, si los malvados recibirían su castigo en la otra vida, entonces era posible resignarse a la injusticia presente. Era tolerable que los poderosos abusaran de los débiles. Era aceptable que la tierra fuera un valle de lágrimas. ¿No es revelador que las sociedades más obsesionadas con el infierno imaginario sean también las más tolerantes con los infiernos reales? ¿No es significativo que quienes más predican sobre el castigo eterno sean también quienes menos se preocupan por eliminar el sufrimiento temporal? La doctrina del infierno, comprendía Spinoza, funcionaba como una válvula de escape que permitía que las tensiones sociales se desahogaran en fantasías de venganza póstuma en lugar de canalizarse hacia transformaciones políticas concretas. Esta comprensión tenía implicaciones políticas explosivas que Spinoza prefería mantener en privado, consciente de que ya había pagado un precio demasiado alto por sus herejías teológicas, pero en la intimidad de sus reflexiones se permitía extraer todas las consecuencias de su análisis. Si el infierno era una invención diseñada para mantener el orden social mediante el terror, entonces cuestionarlo no era solo un acto de libre pensamiento, sino también un acto de resistencia política. Cada ser humano que se liberaba del miedo al castigo eterno era un ser humano menos disponible para la manipulación, menos dispuesto a aceptar autoridades irracionales, menos inclinado a tolerar injusticias presentes a cambio de promesas de justicia futura. Y si esa liberación se extendiera, si dejara de ser un fenómeno individual para convertirse en un movimiento colectivo, las consecuencias serían imprevisibles. ¿Qué pasaría si la humanidad dejara de vivir bajo el reino del miedo? ¿Cómo se organizarían las sociedades si los seres humanos no pudieran ser controlados mediante amenazas de castigo eterno? ¿Qué formas de poder sobrevivirían si las poblaciones dejaran de ser susceptibles al terror religioso? Estas preguntas mantenían despierto a Spinoza durante las noches de invierno, cuando el viento del Mar del Norte silbaba entre los canales como un lamento de siglos. Y tal vez fuera precisamente esa conciencia de las implicaciones radicales de su pensamiento lo que lo llevaba a ser tan cuidadoso en la forma de expresar sus ideas. Spinoza sabía que no bastaba con demostrar la falsedad del infierno. Era necesario también ofrecer alternativas, mostrar que era posible vivir sin esas muletas psicológicas, desarrollar formas de existencia que no dependieran del terror para mantener la cohesión social. Porque al final, la pregunta no era solo quién había inventado el infierno, sino también quién se atrevería a inventar el cielo. No solo quién había diseñado los mecanismos del miedo, sino también quién tendría el coraje de diseñar los mecanismos de la alegría. Y esa pregunta, comprendía Spinoza, no podía responderse solo con argumentos filosóficos. Requería también una transformación existencial, una forma diferente de habitar el mundo, una manera nueva de relacionarse con la incertidumbre, con la muerte, con el misterio de estar vivos. Desde cualquier lugar del mundo donde estas palabras encuentren eco, desde cualquier momento histórico donde resuenen con la urgencia de lo no resuelto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos dispuestos a vivir sin los infiernos que hemos heredado? ¿Tenemos el coraje de construir los cielos que todavía no existen? Y si la respuesta es sí, si algo en nuestro interior responde afirmativamente a esa pregunta, entonces el trabajo de Spinoza no ha terminado. Apenas está comenzando. En cada conciencia que se atreve a dudar, en cada corazón que elige la libertad por encima de la seguridad, en cada mente que prefiere la verdad incierta a la mentira consoladora. Los últimos años de Spinoza transcurrieron en una soledad que había dejado de ser castigo para convertirse en santuario. En su pequeña casa de La Haya, donde el sonido de las lentes que pulía se mezclaba con el susurro de las páginas que escribía, el filósofo había alcanzado algo que pocos seres humanos conocen, la paz que viene no de haber encontrado todas las respuestas, sino de haber aprendido a vivir cómodamente con las preguntas fundamentales. Y la pregunta que había desencadenado toda su aventura intelectual seguía resonando con la misma urgencia de siempre. ¿Quién inventó el infierno? Pero ahora esa pregunta había evolucionado, se había profundizado, había adquirido dimensiones que trascendían lo meramente teológico para adentrarse en el misterio de la condición humana. Porque Spinoza había comprendido que el infierno no es solo una invención humana, es también una necesidad humana,
una respuesta desesperada a la ansiedad existencial, un intento de domesticar el terror primordial que surge del simple hecho de estar vivos en un universo que no garantiza nada, que no promete nada, que no asegura nada más allá del momento presente. ¿Por qué los seres humanos necesitan creer que existe un orden moral cósmico? ¿Por qué les resulta intolerable la posibilidad de que sus acciones no tengan consecuencias eternas? ¿Por qué prefieren un universo gobernado por un juez terrible antes que un universo sin juez alguno? La respuesta, había llegado a comprender Spinoza, no reside en alguna revelación sobrenatural, sino en la estructura misma de la psique humana, en esa necesidad infantil de sentir que alguien está vigilando, que alguien lleva las cuentas, que alguien se encargará de que al final todo tenga sentido. El infierno, desde esta perspectiva, no es solo una herramienta de control social, sino también un mecanismo de defensa psicológica contra el vértigo de la libertad absoluta. Si no existe castigo eterno, entonces cada ser humano es completamente responsable de sus acciones, no ante un tribunal divino, sino ante la realidad inmediata de sus consecuencias. Si no hay infierno, entonces no hay excusas, no hay instancias superiores a las cuales apelar, no hay posibilidad de transferir la responsabilidad hacia poderes externos. Esta responsabilidad total, esta libertad sin garantías, esta existencia sin redes de seguridad metafísicas, es lo que Spinoza había aprendido a habitar durante sus años de exilio voluntario del mundo religioso. Y lo que había descubierto en esa habitación era paradójico, que la aceptación de la incertidumbre total produce una serenidad que ninguna certeza falsa puede proporcionar, que la renuncia a las consolaciones ilusorias abre el camino hacia consolaciones reales, que el abandono de los cielos imaginarios permite descubrir los cielos posibles. Pero, ¿cómo transmitir esta experiencia? ¿Cómo comunicar a otros seres humanos que es posible vivir sin miedo al castigo eterno, que es factible construir una ética sin amenazas sobrenaturales, que es viable organizar sociedades basadas en la razón y la compasión en lugar del terror y la culpa? Spinoza había dedicado los últimos años de su vida a elaborar un sistema filosófico que pudiera servir de puente entre la demolición de las viejas certezas y la construcción de nuevas formas de sabiduría. Su Ética no era solo un tratado filosófico, sino también un manual de liberación, una guía práctica para quienes quisieran aprender a vivir sin las muletas psicológicas que las religiones tradicionales habían proporcionado durante milenios. En sus páginas, escritas con la precisión de un geómetra y la pasión de un místico secular, Spinoza ofrecía algo que ninguna teología había osado prometer: la posibilidad de la felicidad sin condiciones, la alegría sin garantías externas, la paz que surge no de la sumisión, sino de la comprensión. ¿Pero acaso la humanidad estaba preparada para recibir ese regalo? ¿Tenía la especie humana la madurez suficiente para asumir una libertad tan radical? Las reacciones a su obra durante su vida y después de su muerte sugerían que la respuesta era compleja. Por cada lector que encontraba en sus páginas una liberación auténtica, había cientos que las leían como confirmación de sus peores temores sobre lo que sucede cuando los seres humanos abandonan las certezas tradicionales. El infierno, comprendía ahora Spinoza, con una claridad que rayaba en lo profético, no desaparecería simplemente porque alguien demostrara su inexistencia. Persistiría mientras los seres humanos necesitaran creer en él, mientras cumpliera funciones psicológicas y sociales que ninguna alternativa hubiera logrado satisfacer. Y crear esas alternativas, desarrollar formas de vida que hicieran innecesario el infierno, era una tarea que trascendía la filosofía individual para convertirse en un proyecto civilizatorio que requeriría siglos, tal vez milenios. En las últimas cartas que escribió, dirigidas a corresponsales de toda Europa que habían comenzado a reconocer en él a uno de los pensadores más radicales de su tiempo, Spinoza reflexionaba sobre el destino de sus ideas. Sabía que no viviría para ver el mundo que sus pensamientos ayudarían a crear, pero intuía también que había plantado semillas que germinarían en momentos y lugares que él no podía prever. Cada ser humano que se liberara del miedo al castigo eterno sería una prueba viviente de que sus intuiciones eran correctas, de que era posible existir sin los infiernos heredados. ¿Y qué hay de nosotros?
que vivimos en una época donde las certezas religiosas tradicionales han perdido gran parte de su poder coercitivo, pero donde nuevos infiernos han ocupado el lugar de los antiguos. ¿Qué hay de los infiernos psicológicos que hemos inventado para reemplazar los infiernos teológicos? ¿Qué hay de los terrores existenciales que alimentamos con la misma dedicación con que nuestros antepasados alimentaban sus terrores sobrenaturales? Spinoza había intuido que la liberación del infierno religioso no garantizaba automáticamente la liberación de todos los infiernos. Los seres humanos, observaba, tienen una capacidad infinita para crear nuevas formas de sufrimiento cuando las viejas se vuelven obsoletas. Pueden reemplazar el miedo al castigo divino con el miedo al fracaso social, la culpa religiosa con la culpa psicológica, la ansiedad por la salvación eterna con la ansiedad por la realización personal. Pero también había comprendido algo que las generaciones futuras tardarían siglos en redescubrir, que la capacidad humana para crear infiernos es proporcional a la capacidad humana para crear cielos, que la misma imaginación que genera escenarios de tormento puede generar también escenarios de plenitud, que la misma inteligencia que diseña sistemas de opresión puede diseñar también sistemas de liberación. Y tal vez sea esa la lección más profunda que podemos extraer de la aventura intelectual de Spinoza, que la pregunta ¿quién inventó el infierno? Nos lleva inevitablemente a la pregunta ¿quién inventará el cielo? Que la demolición de las viejas certezas es solo el primer paso hacia la construcción de nuevas posibilidades, que cada generación tiene la responsabilidad de examinar los infiernos que ha heredado y la oportunidad de crear los cielos que legará. Desde tu lugar en el mundo, desde tu momento único en la historia, desde tu perspectiva irrepetible sobre la existencia, tú eres parte de ese proyecto iniciado por Spinoza hace más de 3 siglos. Cada vez que cuestionas una autoridad que exige obediencia ciega, cada vez que eliges la incertidumbre honesta por encima de la certeza falsa, cada vez que te atreves a vivir sin las muletas psicológicas que otros han diseñado para ti, estás participando en la invención de nuevas formas de cielo. Y tal vez sea esa la ironía más hermosa de toda esta historia, que el hombre que fue excomulgado por cuestionar la existencia del infierno terminó mostrando el camino hacia la creación de cielos que ninguna teología había logrado imaginar. Que el filósofo que vivió en soledad forzada legó a la humanidad herramientas para construir formas de comunidad más auténticas. Que el pensador que renunció a las consolaciones fáciles de la religión tradicional ofreció consolaciones más profundas y duraderas. La muerte llegó a Spinoza en febrero de 1677, cuando tenía apenas 44 años, pero no llegó como el final de una historia, sino como el comienzo de otra. Porque las ideas que había liberado al cuestionar quién inventó el infierno continuarían trabajando en las conciencias de quienes se atrevieran a leerlo, continuarían germinando en las mentes de quienes se sintieran llamados a completar el proyecto que él había iniciado, la liberación de la humanidad de todos los infiernos que ella misma ha creado. Y aquí estamos nosotros, siglos después, todavía enfrentando la misma pregunta fundamental que mantuvo despierto a Spinoza durante aquellas noches de invierno en Ámsterdam. ¿Tenemos el coraje de vivir sin los infiernos que hemos heredado? ¿Tenemos la sabiduría de crear los cielos que todavía no existen? ¿Tenemos la honestidad de reconocer que el poder de inventar infiernos y cielos ha estado siempre en nuestras manos, esperando únicamente que tuviéramos la valentía de utilizarlo? La respuesta no está en los libros que escribió Spinoza, por luminosos que sean. No está en las doctrinas que él refutó por falsas que hayan resultado ser. La respuesta está en cada momento, en que elegimos la libertad por encima del miedo, la verdad por encima de la comodidad, la responsabilidad por encima de la evasión. La respuesta está en cada acto, mediante el cual demostramos que es posible vivir sin infiernos, que es factible construir cielos, que la humanidad no está condenada a repetir eternamente los mismos patrones de miedo y dominación. ¿Y si el verdadero milagro no fuera la inexistencia del infierno, sino la existencia de seres humanos capaces de cuestionarlo? ¿Y si la verdadera revelación no fuera la promesa de un cielo futuro, sino la posibilidad de crear cielos presentes? ¿Y si la pregunta ¿quién inventó el infierno? Fuera solo el primer paso hacia la pregunta más importante de todas. ¿Quién se atreve a inventar el cielo? Tú que has llegado hasta aquí.
tú que has resistido la tentación de refugiarte en certezas cómodas, tú que has elegido acompañar a Spinoza en este viaje hacia los fundamentos de la condición humana, ya tienes la respuesta. Porque el cielo no es un lugar al que se llega después de la muerte, es una forma de vivir que se elige cada día. Y el infierno no es un destino que espera a los malvados, es una condición que se acepta cada vez que renunciamos a nuestra capacidad de pensar, de dudar, de elegir libremente. La verdad que Spinoza desenterró de las profundidades de la historia humana sigue brillando con la misma intensidad de siempre, que el poder más grande que posee el ser humano no es el poder de crear infiernos para castigar a otros, sino el poder de crear cielos para compartir con otros. Y ese poder no reside en ninguna autoridad externa, en ninguna revelación sobrenatural, en ninguna promesa de salvación póstuma. Reside en cada conciencia que se atreve a pensar libremente, en cada corazón que elige el amor por encima del miedo, en cada mano que se extiende para ayudar en lugar de para castigar. El infierno fue inventado por quienes temían la libertad humana. El cielo será inventado por quienes se atrevan a ejercerla. Y entre esas dos invenciones se juega el destino de nuestra especie, el significado de nuestra existencia. La respuesta a la pregunta más antigua y más nueva de todas: ¿qué haremos con el don terrible y maravilloso de estar vivos? En los años que siguieron a su excomunión, mientras Europa se desangraba en guerras religiosas que enfrentaban católicos contra protestantes en una danza macabra de certezas absolutas, Spinoza había llegado a una comprensión que lo llenaba tanto de horror como de fascinación, que el conflicto entre fe y razón no era accidental sino estructural, no era un malentendido que pudiera resolverse con mejor educación o mayor tolerancia, sino el resultado inevitable de dos formas irreconciliables de relacionarse con la realidad. Y en esa irreconciliabilidad se ocultaba el secreto más perturbador de la civilización occidental, que la fe, tal como la entendían las instituciones religiosas, no era lo opuesto de la duda, sino lo opuesto del pensamiento mismo. Pero ¿qué es exactamente lo que las autoridades religiosas llaman fe? ¿Es realmente la confianza en verdades superiores que trascienden la razón humana, o es más bien la renuncia deliberada a la capacidad de pensar críticamente? Spinoza había observado con la minuciosidad de un anatomista cómo funcionaba el mecanismo de la fe institucional, cómo se construía y se mantenía esa peculiar forma de certeza que se alimenta precisamente de la ausencia de evidencias. Y lo que había descubierto lo había llevado a formular una tesis que sacudiría los cimientos de todo el edificio teológico occidental, que la fe religiosa no es una forma superior de conocimiento, sino una forma organizada de ignorancia. Esta tesis no nacía del resentimiento de un hombre expulsado de su comunidad, sino de la observación rigurosa de cómo las doctrinas religiosas se relacionaban con la investigación racional. Cada vez que la razón humana descubría algo nuevo sobre el funcionamiento del universo, las autoridades eclesiásticas reaccionaban no con curiosidad, sino con alarma. Cada vez que algún pensador formulaba preguntas que podrían cuestionar las verdades establecidas, la respuesta no era el debate, sino la censura. Cada vez que la evidencia contradecía las escrituras, la solución no era revisar las interpretaciones, sino condenar la evidencia. ¿Por qué la Iglesia había condenado a Galileo por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol? ¿Por qué los rabinos habían excomulgado a Spinoza por sugerir que los textos sagrados tenían autores humanos? ¿Por qué todas las instituciones religiosas parecían compartir un terror instintivo ante cualquier forma de investigación libre? La respuesta, había llegado a comprender Spinoza, no residía en el contenido específico de las doctrinas religiosas, sino en su forma, en su pretensión de ofrecer verdades definitivas que no podían ser cuestionadas, revisadas o mejoradas. Porque la fe institucional no es simplemente la creencia en ciertas proposiciones sobre Dios, el alma o la vida después de la muerte. Es más fundamentalmente la creencia en que existen verdades que están por encima de la investigación humana, conocimientos que no pueden ser verificados mediante la experiencia, certezas que deben ser aceptadas sin importar lo que la razón pueda sugerir en contra. Y esa creencia, comprendía Spinoza, es incompatible no solo con la ciencia,
sino con cualquier forma genuina de búsqueda de la verdad. En su cuarto de La Haya, donde las sombras de la tarde se alargaban como dedos de gigantes cansados, Spinoza reflexionaba sobre esta paradoja fundamental, que las instituciones que se proclamaban guardianas de la verdad suprema eran precisamente las que más obstáculos ponían a la búsqueda de cualquier verdad, que quienes afirmaban poseer la sabiduría divina eran los que más temían al ejercicio de la inteligencia humana, que los supuestos representantes de un Dios omnisciente se comportaban como si ese Dios pudiera ser amenazado por las preguntas de sus criaturas. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la auténtica espiritualidad surge precisamente cuando abandonamos la necesidad neurótica de tener respuestas definitivas para todas las preguntas fundamentales? Spinoza había comenzado a intuir que existía una forma de religiosidad que era exactamente opuesta a la religiosidad institucional, una forma de fe que se alimentaba de la incertidumbre en lugar de negarla, que encontraba lo sagrado en la búsqueda misma en lugar de en las conclusiones prefabricadas. Esta intuición lo llevaba por caminos que ningún teólogo ortodoxo habría osado transitar. Si Dios era realmente infinito, como afirmaban todas las tradiciones, entonces ninguna descripción humana podría agotarlo, ninguna doctrina podría contenerlo, ninguna institución podría representarlo adecuadamente. Un Dios verdaderamente infinito sería, por definición, incompatible con cualquier forma de dogmatismo, porque el dogmatismo implica límites, fronteras, definiciones cerradas. Y un Dios que pudiera ser amenazado por las preguntas humanas sería, por esa misma razón, un Dios demasiado pequeño para merecer el nombre de Dios. Pero entonces, ¿por qué las instituciones religiosas insistían en presentar a Dios como un ser celoso de su autoridad, temeroso de las dudas humanas, necesitado de la sumisión intelectual de sus criaturas? ¿Por qué describían la fe como obediencia ciega en lugar de como aventura intelectual? ¿Por qué convertían la búsqueda espiritual en conformidad ideológica? La respuesta, comprendía Spinoza, no tenía nada que ver con Dios y todo que ver con el poder humano. Las instituciones religiosas no temían que las preguntas ofendieran a la divinidad. Temían que las preguntas revelaran que ellas mismas no tenían respuestas especiales, que su autoridad no se basaba en un conocimiento superior, sino en la capacidad de convencer a otros de que renunciaran a su propio conocimiento. El verdadero enemigo de la fe institucional no era el ateísmo, sino la autonomía intelectual, no era la negación de Dios, sino la afirmación de la capacidad humana para relacionarse directamente con lo divino sin intermediarios profesionales. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías todavía operan dentro del marco de la fe institucional. Simplemente proponen contenidos diferentes para las mismas estructuras de autoridad, pero las dudas cuestionan el marco mismo, ponen en tela de juicio no solo las respuestas, sino también el derecho de cualquier institución a proporcionar respuestas definitivas sobre los misterios últimos de la existencia. Y ahí residía el núcleo de la revolución spinoziana, en su comprensión de que la razón no era enemiga de la espiritualidad, sino enemiga únicamente de las formas autoritarias de religiosidad, que el pensamiento crítico no alejaba de Dios, sino que liberaba a Dios de las limitaciones que las instituciones humanas le habían impuesto, que la duda no era el camino hacia el ateísmo, sino hacia una forma más auténtica de religiosidad. Esta comprensión tenía implicaciones que iban mucho más allá de la teología y se adentraban en el territorio de la antropología, de la psicología, de la política, porque si la fe institucional era fundamentalmente incompatible con el pensamiento libre, entonces todos los sistemas sociales basados en esa fe eran también incompatibles con la libertad humana. Y si la verdadera espiritualidad requería autonomía intelectual, entonces cualquier sociedad genuinamente espiritual tendría que ser también una sociedad democrática, donde los individuos tuvieran el derecho y la responsabilidad de pensar por sí mismos. Desde cualquier coordenada geográfica donde estas reflexiones encuentren eco, desde cualquier zona horaria donde resuenen con la urgencia de lo contemporáneo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía existan instituciones que exigen la renuncia al pensamiento crítico
como precio de la pertenencia? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas mientras exploramos estos territorios peligrosos del pensamiento. Comparte qué hora marca tu reloj mientras intentamos descifrar misterios que han consumido siglos de reflexión humana. Y si algo de lo que aquí se dice resuena en tu interior, como el eco de intuiciones que nunca habías logrado formular claramente, compártelo con alguien que todavía crea en la posibilidad de pensar libremente, porque las bendiciones llegan a quienes se atreven a compartir preguntas incómodas, aun cuando esas preguntas amenacen las certezas más queridas. En los manuscritos que Spinoza escribía durante las noches de invierno, cuando el silencio de La Haya se volvía tan profundo que podía escucharse el susurro de sus propios pensamientos, exploraba las raíces históricas de este conflicto entre fe y razón. Había notado que las grandes persecuciones religiosas no ocurrían cuando aparecían nuevas herejías, sino cuando surgían nuevas formas de racionalidad. La Inquisición no se creó para combatir a los musulmanes o a los judíos, sino para combatir a los cristianos que comenzaban a leer los textos sagrados con ojos críticos. Las guerras de religión no enfrentaban a creyentes contra incrédulos, sino a diferentes versiones del cristianismo que competían por el monopolio de la interpretación. ¿Qué revelaba esto sobre la naturaleza de la fe institucional? Que su verdadero enemigo no era la incredulidad, sino la interpretación libre, no era la ausencia de fe, sino la presencia de razón. Y eso explicaba por qué todas las instituciones religiosas desarrollaban tarde o temprano sistemas elaborados de control hermenéutico, reglas que determinaban quién podía interpretar los textos sagrados, cómo debían interpretarse, qué interpretaciones eran admisibles y cuáles constituían amenazas que debían ser eliminadas. Spinoza había estudiado estos sistemas de control con la fascinación de un entomólogo, observando las estrategias de supervivencia de especies particularmente sofisticadas. La Iglesia Católica había desarrollado el magisterio papal, que garantizaba que todas las interpretaciones fueran controladas desde Roma. El judaísmo rabínico había creado la tradición oral, que establecía que el significado de los textos escritos solo podía ser comprendido a través de comentarios autorizados. El protestantismo había inventado la sola escritura, que aparentemente liberaba la interpretación, pero que en la práctica la sometía a los caprichos de cada autoridad denominacional. ¿Qué tenían en común todos estos sistemas? Que ninguno de ellos confiaba realmente en la capacidad de los individuos para relacionarse directamente con los textos, con las ideas, con la experiencia espiritual. Todos partían del supuesto de que la verdad religiosa era demasiado peligrosa para ser dejada en manos de la inteligencia común, demasiado importante para ser confiada a la investigación libre. Pero ¿qué clase de verdad es esa que no puede soportar el escrutinio racional? ¿Qué tipo de Dios es ese que necesita ser protegido de las preguntas de sus criaturas? ¿Qué forma de amor divino es esa que exige la castración intelectual como prueba de devoción? Spinoza había llegado a la conclusión de que todas estas concepciones no describían a Dios, sino que proyectaban hacia el cielo las neurosis de poder de las instituciones humanas. El Dios de las instituciones religiosas, comprendía ahora Spinoza, era un Dios hecho a imagen y semejanza de los déspotas humanos, celoso de su autoridad, temeroso de la competencia, necesitado de confirmación constante, incapaz de tolerar la independencia de sus súbditos. Y ese Dios despótico requería súbditos despotizados, seres humanos que hubieran renunciado a su capacidad de pensar, de cuestionar, de elegir libremente. Pero ¿qué sucedería si liberáramos a Dios de esas proyecciones neuróticas? ¿Qué ocurriría si pensáramos la divinidad no como un déspota cósmico, sino como la fuente misma de la racionalidad, de la belleza, de la armonía que permean el universo? ¿Qué pasaría si concebimos a Dios no como enemigo de la razón humana, sino como su fundamento último? Esta reconceptualización radical de lo divino era el corazón de la revolución spinoziana. En lugar de oponer Dios a la naturaleza, Spinoza los identificaba. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. O sea, en lugar de presentar a Dios como un ser separado del mundo que gobierna desde afuera, lo concebía como la sustancia misma de todo lo que existe, como la racionalidad inmanente que estructura la realidad desde adentro.
Las implicaciones de esta reconceptualización eran vertiginosas. Si Dios era la naturaleza misma, entonces estudiar la naturaleza era la forma más directa de conocer a Dios. Si la divinidad se identificaba con las leyes que gobiernan el universo, entonces la ciencia se convertía en la más auténtica de las disciplinas teológicas. Si Dios era la racionalidad cósmica, entonces el ejercicio de la razón humana era la forma más elevada de culto. ¿Por qué esta concepción resultaba tan amenazante para las instituciones religiosas tradicionales? Porque eliminaba su función de intermediarias entre la humanidad y lo divino. Si cada ser humano podía acceder directamente a Dios mediante el ejercicio de su razón, mediante la observación de la naturaleza, mediante el cultivo de su propia racionalidad, entonces ¿para qué servían los sacerdotes, los rabinos, los pastores? Si la revelación divina estaba disponible en cada fenómeno natural, en cada ley física, en cada estructura lógica, entonces, ¿qué necesidad había de revelaciones especiales, de textos sagrados, de autoridades hermenéuticas? Spinoza comprendía que su filosofía no solo cuestionaba ciertas doctrinas religiosas, sino que amenazaba toda la economía del poder espiritual tal como había funcionado durante milenios. Y esa amenaza explicaba por qué sus libros fueron prohibidos, por qué su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, por qué incluso pensadores que secretamente simpatizaban con sus ideas preferían atacarlo públicamente antes que ser asociados con él. Pero lo que más lo fascinaba era observar cómo los defensores de la fe institucional utilizaban precisamente las herramientas de la razón para combatir la razón. Los teólogos que condenaban su filosofía construían argumentos elaborados para demostrar que la razón no podía ser confiada. Los apologistas que defendían la fe ciega escribían tratados sofisticados para probar que la sofisticación intelectual era peligrosa. Los predicadores que exaltaban la simplicidad de la fe utilizaban retóricas complejas para convencer a sus auditorios de que la complejidad era pecaminosa. ¿No había algo profundamente contradictorio en utilizar la razón para demostrar la superioridad de la fe sobre la razón? ¿No era paradójico emplear argumentos lógicos para probar que la lógica era insuficiente? ¿No resultaba irónico escribir libros eruditos para defender la superioridad de la ignorancia sobre la erudición? Estas contradicciones revelaban, según Spinoza, algo fundamental sobre la naturaleza de la fe institucional, que no era realmente lo opuesto de la razón, sino una forma pervertida de racionalidad, una racionalidad puesta al servicio de la irracionalidad, una inteligencia empleada para justificar la renuncia a la inteligencia. Y esa perversión era aún más peligrosa que la simple ignorancia, porque combinaba la sofisticación intelectual con la rigidez dogmática, la erudición con el fanatismo, el conocimiento con la intolerancia. Los jesuitas que habían perfeccionado el arte de la casuística podían argumentar con igual brillantez a favor de posiciones contradictorias, dependiendo de lo que conviniese a los intereses de la Iglesia. Los rabinos talmudistas podían construir interpretaciones laberínticas que transformaban los significados más evidentes de los textos en sus opuestos. Los teólogos protestantes podían encontrar justificaciones bíblicas para cualquier posición política que necesitaran defender. Pero ¿qué quedaba de la búsqueda honesta de la verdad cuando la inteligencia se subordinaba, de esta manera, a intereses institucionales? ¿Qué supervivía del amor al conocimiento cuando el conocimiento se convertía en instrumento de poder? ¿Qué permanecía de la auténtica espiritualidad cuando la espiritualidad se transformaba en ideología? Spinoza había llegado a la conclusión de que la fe institucional no era simplemente una forma deficiente de religiosidad, sino la corrupción sistemática de todo lo que la religiosidad podría ser. Era la espiritualidad convertida en su contrario, la búsqueda de lo sagrado transformada en mecanismo de dominación, el amor a Dios pervertido en amor al poder sobre otros seres humanos. Y sin embargo, intuía también que esa corrupción no era inevitable, que era posible una forma de religiosidad que fuera compatible con la libertad intelectual, que potenciara la razón en lugar de combatirla, que celebrara las preguntas en lugar de temer las respuestas. Esa religiosidad no estaría basada en la sumisión a autoridades externas, sino en el cultivo de la autoridad interna
que cada ser humano porta en su capacidad de pensar, de sentir, de elegir conscientemente. Pero ¿cómo sería una sociedad organizada en torno a esa forma de religiosidad? ¿Cómo funcionarían las instituciones en un mundo donde la autoridad espiritual no se basara en la renuncia al pensamiento, sino en su ejercicio pleno? ¿Qué formas de poder sobrevivirían en una cultura donde la fe y la razón fueran aliadas en lugar de enemigas? Estas preguntas ocupaban las reflexiones de Spinoza durante los largos atardeceres de primavera, cuando la luz dorada que se filtraba por las ventanas de su cuarto parecía prometer mundos posibles que todavía no existían, pero que tal vez, algún día, alguna generación futura tendría el coraje de intentar construir. Porque él había comprendido que su trabajo no era solo crítico, sino también utópico. No se limitaba a demostrar la falsedad de las formas autoritarias de religiosidad, sino que apuntaba hacia formas alternativas de relacionarse con lo sagrado, con la comunidad, con el misterio de la existencia. El conflicto entre fe y razón no era, desde esta perspectiva, un conflicto ontológico, sino histórico. No reflejaba una incompatibilidad esencial entre dos facultades humanas, sino el resultado de siglos, durante los cuales una de esas facultades había sido colonizada por intereses que la deformaban. Y si esa colonización había sido posible, entonces también era posible su reversión. Si la fe había podido ser corrompida por el poder, entonces también podía ser liberada de esa corrupción. Pero ¿quién se atrevería a intentar esa liberación? ¿Quién tendría el coraje de reimaginar la espiritualidad en términos que fueran compatibles con la libertad intelectual? ¿Quién osaría proponer formas de religiosidad que celebraran la duda como camino hacia una certeza más profunda? Spinoza sabía que no viviría para ver el mundo que sus ideas ayudarían a crear, pero sabía también que había plantado semillas cuya germinación era inevitable. Cada ser humano que lograra liberarse del falso dilema entre fe ciega y ateísmo dogmático, cada conciencia que descubriera la posibilidad de una espiritualidad racional, cada mente que se atreviera a pensar a Dios sin renunciar a pensar, sería una prueba de que su intuición era correcta, que el futuro de la humanidad no dependía de elegir entre la religión y la razón, sino de encontrar formas de religiosidad que fueran genuinamente racionales y formas de racionalidad que fueran auténticamente espirituales. Y tal vez sea esa la lección más profunda que podemos extraer de la batalla que Spinoza libró contra las formas autoritarias de fe, que el problema no reside en creer o no creer, sino en cómo creemos, que la cuestión fundamental no es si tenemos fe, sino si nuestra fe nos libera o nos esclaviza, si nos abre hacia el misterio o nos cierra en certezas prematuras, si nos conecta con otros seres humanos o nos separa de ellos mediante murallas de ortodoxia. Porque al final, como Spinoza había comenzado a vislumbrar en sus años de soledad fecunda, la verdadera herejía no consiste en negar a Dios, sino en afirmar que Dios es más grande que todas nuestras concepciones de Dios, más libre que todas nuestras teologías, más amoroso que todas nuestras instituciones religiosas. Y esa herejía, esa afirmación radical de la trascendencia divina por encima de todos los intentos humanos de capturarla y controlarla, era lo que hacía de Spinoza no un enemigo de la religión, sino su purificador más radical, no un destructor de la fe, sino su liberador más audaz. La pregunta que quedaba flotando en el aire de aquella habitación, donde la tarde se desvanecía lentamente, era la misma que resuena en nuestros días. ¿Seremos capaces de imaginar formas de espiritualidad que sean dignas de la grandeza que intuimos en lo divino? ¿Tendremos el coraje de construir comunidades de fe que celebren la inteligencia humana como don sagrado en lugar de temerla como amenaza diabólica? ¿Lograremos crear tradiciones religiosas que se fortalezcan con las preguntas en lugar de debilitarse con ellas? El trabajo de Spinoza había apenas comenzado, y cada uno de nosotros, desde nuestro lugar único en el tiempo y el espacio, estamos llamados a continuarlo. Porque la liberación de la religiosidad humana, de las formas autoritarias que la han deformado, no es tarea de filósofos solitarios, sino de comunidades enteras dispuestas a reimaginar lo que significa ser espiritual en un mundo donde la razón y la fe pueden ser, por fin, aliadas en la búsqueda de una verdad que sea lo suficientemente grande
para contener tanto nuestras certezas como nuestras dudas, tanto nuestros conocimientos como nuestros misterios.